Muy bien. Entonces, la cita bíblica en la que vamos a estar basando nuestro estudio es Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 25. Esta vez no lo voy a releer porque son muchos versículos. Voy a ir desglosando cada parte de los versículos. Así que para los que estudien el audio, pues les recomiendo ampliamente que puedan escuchar el capítulo completo o leerlo en casa detenidamente. Pero el capítulo 10 es un capítulo que continúa la idea que nosotros venimos diciendo, en donde el escritor de Hebreos nos presenta al Señor Jesús como superior en todo aspecto en comparación con el Antiguo Testamento, con el Antiguo Pacto. Sí, no es un tema menor en el libro de Hebreos esto que estoy diciendo, es la parte más sustancial del libro. Presentar a Jesús como el sacrificio último, como el único que realmente puede quitar el pecado del mundo, como nuestro sumo sacerdote, pero también como aquel que intercede por nuestra salvación, es el tema central del libro de Hebreos. Y es tan la enseñanza central que miren que venimos predicando de eso hace 3 domingos, pero que abarca realmente unos 4 capítulos de Hebreos. Sí, vean ustedes el primer versículo. Es Hebreos 10, versículo 1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Sí se me escucha o está? ¿Se escucha? Igual voy a hablar más. Entonces, nos dice que esos sacrificios se hacían cada año, constantemente se presentaban para quitar el pecado del pueblo. Pero ninguno de ellos realmente, si quieres, pásamelo. Ninguno de ellos pudo hacer perfectos a los que se acercaban al templo. De hecho, más bien, la ley del Antiguo Testamento, dice el mismo Pablo, que era para recordarle al pueblo qué pecadores ellos eran y cómo el pecado constantemente estaba presente en su vida. Y véanlo ustedes así. Los israelitas amaban y abrazaban el antiguo pacto y para ellos eso era la revelación más grande que nunca Dios les había dado, pero había un hecho que no podían negar y es que una y otra vez ellos presentaban sacrificios y nunca realmente pudieron atravesar el lugar santísimo, nunca pudieron entrar en la presencia de Dios. Vean ustedes cómo toda la liturgia del templo existía de una manera tan organizada para quitar el pecado del pueblo, pero realmente nunca ningún habitante de Israel, salvo el sumo sacerdote, y en el día de la expiación, una vez al año, podía entrar realmente en la presencia de Dios. Es decir, vean ustedes la cantidad cuantiosa de sacrificios que se hacían en el templo. Todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche se ofrecía un cordero, todos los días, en sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo y por el mantenimiento también de los sacerdotes y en santificación de los sacerdotes. Todos los días se ofrecían sacrificios y cada año se hacía un día que era el día de la expiación en el que el sumo sacerdote presentaba ese mismo sacrificio especial, pero dentro del lugar santísimo se ofrecía el sacrificio para perdón de los pecados del pueblo una vez al año. Y la cuestión es que ellos constantemente mantenían esa liturgia en el templo. Los lavamientos, las ofrendas de harina que se hacían, bueno, y estoy hablando solamente de los corderos. También había ofrendas que se entregaban especiales, ofrendas de harina, tierras que también se tenían que entregar a los sacerdotes. Entonces el sacrificio constantemente se hacía por el perdón de los pecados y para ellos en su mente se les había olvidado una cosa y es que todo ese tiempo realmente nunca quitaron su pecado. Tanto es así que nunca pudieron entrar en el lugar santísimo. De hecho, el escritor de Hebreos, vean ustedes más adelante, dice versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Ahí se los está recordando él y les está diciendo si esos sacrificios hubieran hecho algo por ustedes, entonces los sacrificios hubieran cesado. Y en el capítulo anterior, el que no revisamos, lo brinqué para hacer una amalgama junto con este. El capítulo anterior, el capítulo 9, el escritor de Hebreos
hace una descripción muy general del templo. Y uno cuando lo lee puede parecer curioso porque le está describiendo el templo a los que conocen cómo está el templo. A lo mejor esa descripción nos sirve a nosotros, ¿no? Si ustedes alguna vez quieren más o menos estudiar cómo era la distribución del templo, lean el capítulo 9, en donde dice que estaba el lugar santo y ahí estaba los atrios y dentro de los atrios estaba la mesa de los panes y estaban las libaciones y él describe el templo. Y uno se pregunta, bueno, para el escritor de Hebreos, tal vez pensando en nosotros, es una información útil. Nosotros no lo sabemos, pero él se los describe a los israelitas que conocen el templo, que saben cómo se distribuía el templo, que saben cómo funcionaba. Lo interesante aquí, hermanos, es una cosa, que ellos amaban el antiguo pacto, ellos amaban la forma ritualística de los sacrificios y ellos conocían la distribución del templo. Pero la cosa interesante es que ellos nunca entraron. ¿Habían pensado en eso? Ellos no entraron. ¿Por qué no entraron? Porque no podían. Porque el Dios Santísimo había determinado estar en medio de su pueblo, dentro de los atrios, dentro del lugar santo, en el lugar santísimo, en la mesa en donde estaban los querubines alzando sus alas uno frente al otro. En ese lugar la presencia del Dios Santísimo estaba. Entonces, por eso se le conocía como lugar santo y dentro el lugar santísimo, porque nadie que no estuviera purificado podría entrar en ese lugar y mantenerse con vida. Es por eso que para los israelitas en el Antiguo Testamento es tan terrible encontrarse en una visión con Dios. Todos ellos pensaban, ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto a Dios, ¿no? Y cualquiera que en el Antiguo Testamento se encuentra con un ángel cree que él mismo va a morir. Porque siendo él o siendo ellos personas impuras, inmundas, están delante de un Dios perfecto en pureza y perfecto en santidad. Entonces vean ustedes, todos los días presentaban ofrendas, sacrificios, ofrendas de harina. Cada año el sumo sacerdote ofrecía un cordero en perdón en los pecados de las personas. Ellos veían que el sacerdote imponía las manos en un cordero y lo echaba fuera en el desierto y moría el toro allá en la lejanía, muerto de hambre y del calor abrasador del desierto. Y ellos constantemente veían esas cosas y tenían que saber una cosa, que eso no les quitaba el pecado. ¿Por qué no? Porque nunca pudieron entrar en el templo, solamente en el patio. Más adentro no. ¿Por qué no podían entrar? Porque seguían teniendo sus pecados, porque sus pecados no eran removidos, porque Dios no perdonaba sus pecados, solamente aguardaba, porque eso era una imagen y es lo que el escritor de Hebreos nos está diciendo desde el principio. Vamos a continuar con la lectura. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Dice el hermano que escribe el libro en el que estoy basando todas estas predicaciones, que la imagen tal vez más cercana es la de una persona enferma. Imagínense ustedes enfermos postrados en cama y viene el médico y les receta un medicamento y es algo que ustedes tienen que tomar y mientras están postrados cada noche les traen ese medicamento que es amargo, que es pesado, que es duro de tomar, que es duro de saborear, pero ustedes lo toman y ese medicamento no los hace sentirse mejores. Pasa el día siguiente y vuelve otra vez el que los atiende con el medicamento, lo vuelve a poner en su boca, otra vez tienen que pasar ese trago amargo sabiendo que no los va a curar y que al día siguiente tienen que volver a tomar el mismo medicamento. La ley no fue dada para salvar a Israel. La ley fue dada para que ellos conocieran lo pecadores que eran. Entonces, el medicamento que se supone que te tiene que curar, más bien en tu enfermedad te recuerda que estás enfermo y que probablemente no te puedas curar. Asimismo, para Israel, el presentar una y otra vez sacrificios que no quitan el pecado no es una forma de eliminar su conciencia pecadora, es una manera de recordárselas. ¿Sí se entiende? Entonces ellos todo el tiempo tenían que presentar esos sacrificios y cada vez que lo presentaban tenían que darse cuenta de que lo presentaban porque seguían siendo pecadores, porque seguía habiendo pecado en su corazón, porque no se habían limpiado. Ritualísticamente, ante los ojos de lo religioso, habían purificado su cuerpo,
pero en el fondo, en lo espiritual, ellos sabían que no tenían acceso a la presencia de Dios porque seguía habiendo pecado en su corazón, un pecado que los sacrificios de animales no pueden quitar. Versículo 3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Aquí está lo que estoy diciendo. Cada año ellos hacían memoria de sus pecados porque no podían limpiarlos. Versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No se puede. Esos sacrificios no servían para quitar el pecado. Servían, número uno, como recordatorio de que eran pecadores. Era una forma de darse cuenta de que aún eran pecadores y en segundo lugar eran un memorial. Si ustedes quieren cambiar esa palabra, podríamos decir que eran una forma de profecía. Era una declaración de fe. Es lo que el escritor de Hebreos dijo en el capítulo 8, si ustedes se acuerdan, que todo eso era una sombra. De hecho, la palabra que utiliza el escritor de Hebreos es la palabra esquía, que significa una sombra o un reflejo nebuloso, algo que es una mera silueta de una cosa real. Esa es la descripción de esa palabra. Entonces, cuando el escritor de Hebreos narra cómo existen esos sacrificios y cómo funcionan, él dice que son un mero reflejo nebuloso, una silueta de algo que es real. Que los tabernáculos que se hicieron en la tierra solo son sombras de un tabernáculo real celestial. Y los sacrificios que se hacían de machos cabríos y de toros solamente eran una señal o un reflejo de algo que es celestial y real. Entonces, el sacrificio de los animales nunca realmente podía quitar los pecados del pueblo, solamente el de Cristo. Y el sacrificar los animales era un recordatorio de fe de eso. Este sacrificio no va a quitarnos el pecado, pero es una profecía de quién sí puede quitarnos el pecado. Yo les he dicho, para aquellos que asisten el jueves no me van a dejar mentir, pero el jueves justamente de este tema he hablado por semanas, que la única forma de salvación siempre ha sido solamente Cristo. No hay otro camino, ni lo ha habido antes, ni lo existe ahora, ni lo existirá después. Tanto las personas del Antiguo Testamento se salvaron por fe en Cristo como nosotros, pero expresado diferente, ¿verdad? Para nosotros es algo revelado. Nosotros conocemos quién es el Señor Jesús, lo tenemos en la historia de la palabra, también lo tenemos en los registros históricos humanos nuestros, de manera entonces que nosotros creemos en algo que fue. Nuestra fe es hacia el pasado, nosotros creemos que Él ya lo hizo y que su sacrificio es efectivo para nosotros en el presente y lo será para siempre. Pero para las personas del Antiguo Testamento, ellos manifestaban una fe hacia el futuro, practicando los sacrificios en el templo, practicando el cuidado de los rituales que Dios les había dado, creyendo que en ellos, si depositaban su fe y se entregaban con devoción a Dios a través de la palabra, ellos sabían que en el futuro Dios enviaría a quien realmente quitara el pecado del pueblo, a quien realmente los gobernara para siempre, y sobre cuál él pondría su nombre en ese pueblo y él estaría en medio de ellos. Entonces nuestra fe es hacia el pasado, pero la fe de los del Antiguo Testamento era hacia un futuro prometido todavía. ¿Sí? Así es que dice el versículo 4 que ninguna sangre de ningún animal pudo quitar los pecados del pueblo. Pero versículo 5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, y aquí está citando un salmo y hace referencia a Jesús. Es como si dijera que Jesús está diciendo esto. Por lo cual, entrando en el mundo, Jesús dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste a mí cuerpo. La traducción tal vez en Reina Valera no lo deja muy específico, pero es como si el Señor Jesús en esta parte, adjudicándole a él estas palabras, es como si él estuviera diciendo, las libaciones del pasado, tú no las quieres. Y por eso, como si fuera consecuencia, por eso me preparaste cuerpo. ¿Se entiende? Es como si el Señor Jesús estuviera diciéndole, los sacrificios de antes, tú no los quieres. Y por eso a mí me preparaste cuerpo para yo ser el sacrificio que quita el pecado del mundo. Tú no quieres sacrificios, decía David.
No quieres sacrificios y ofrendas que yo los daría. Pero lo que sí quiere el Señor es el sacrificio que a Él le agrada, a quien realmente puede quitar el pecado del mundo, el de Cristo. Y por eso le preparó cuerpo. Así como dice el primer capítulo de Juan, que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y ese verbo fue encarnado y estuvo entre el mundo y el mundo no lo conoció, es básicamente lo que ahora el escritor de Hebreos está diciendo. Cristo tuvo que encarnarse o tuvo que encarnizarse o ponerse en este cuerpo mortal como el nuestro, porque Él no quiso sacrificio ni libaciones de animales, sino el sacrificio de alguien que sí lo valiera, que es Cristo Jesús. Versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. No está haciendo referencia a la de Él, sino a la de los animales, sino a la de los sacrificios. Es decir, si Israel hubiera permanecido con los rituales de sacrificio de animales, hasta la fecha no habría quien pudiera eliminar su pecado. No habría quien nos quitara los pecados, no existiría. Ninguna de esas cosas tuvo valor, porque holocausto y expiaciones por el pecado a Dios no le agradaron. No eran lo que le satisfacía, no era lo que calmaba su ira manifestada contra el pecado. No eran los animales los que quitaban la ira de Dios. Versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto es una profecía del Antiguo Testamento apuntando hacia el Mesías y básicamente profetizando cómo es que él ha de morir, no como un holocausto de animales, no como carneros que se ofrecen en el altar, no como los toros que son echados en el desierto. Dios le preparó a él cuerpo. Y habiéndole preparado cuerpo, dice, ahora vengo a hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Que muera yo en la cruz, que yo sea crucificado, que se derrame mi sangre en la cruz y sobre el altar sea derramada mi alma. Esa es la voluntad de Dios. Y esa es la voluntad que Cristo vino a cumplir. Eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. O sea, está enlazando, está haciendo un combo, ¿no? Decimos, de puntos a través de toda la historia de la escritura para llegar a esta conclusión de que Cristo es realmente quien quita el pecado del mundo, es realmente quien es llamado por Dios para hacer la voluntad de su Padre, morir en la cruz. No es que los sacrificios no agraden a Dios, es que no son los sacrificios de animales los que agradan a Dios, es el de Cristo. Por eso cuando el Señor Jesús está en el Getsemaní y dice la palabra que está lleno de angustia su alma, que incluso suda sangre, y su oración es que no se haga mi voluntad sino la tuya, y realmente, hermanos, la voluntad que se cumple es la de Dios. ¿Cuál era su voluntad? Que Cristo muriera crucificado. Y Él cumplió en plenas condiciones con esa voluntad de Dios. Él murió en la cruz por nuestros pecados porque Él realmente podía agradar a Dios con ese sacrificio. Y no solamente dice que esa es la voluntad de su Padre ahora o que esa es la voluntad de su Padre en el momento en el que ocurrió, sino que dice que fue profetizado así en el rollo escrito acerca de Él desde la eternidad. A este rollo que dice, o el libro del rollo que está hablando, es el mismo libro que después en el Apocalipsis es dado a él para que él lo abra y que lea el contenido de ese libro. Un libro que nosotros conocemos como tal vez el libro de la vida, el libro que contiene todas las cosas, en donde toda la historia de todo lo que ha sido y de lo que es se escribe en ese libro. En ese libro, hermanos, desde la eternidad, Cristo ha sido entregado por su pueblo, desde la eternidad. Así es que desde antes de que Dios siquiera hubiera formado el mundo, desde antes de haber tomado de la tierra el barro y construir con él al hombre y vertir en su cuerpo el aliento de vida, Dios ya había determinado desde el libro antiguo que Cristo sería sacrificado por su pueblo. Entonces, básicamente, el escritor de Hebreos le está diciendo a los israelitas, Cristo siempre ha sido el camino, solo que no te has dado cuenta, solo que amaste tanto el antiguo pacto. Amaste tanto los rituales y no lo que tenía de fondo, que pensaste o llegaste a pensar que eso era todo lo que había, que las imágenes eran lo real,
que los sacrificios de los animales eran lo que quitaba el pecado, que guardar las fiestas, que consagrar los panes, que celebrar la Pascua, que esas cosas eran tu salvación y no te diste cuenta que lo que apuntaba de fondo es realmente lo real. No es que el nuevo pacto sea nuevo en todo el sentido de la palabra, que Dios desechó lo antiguo y puso algo nuevo y diferente. No, es que el nuevo pacto es realmente el pacto. Es que el nuevo pacto es realmente el pacto que Dios siempre hizo. En el Antiguo Testamento solo nos dio la sombra y el nuevo pacto es lo real. No es la sombra de nada, es lo real. Es el plan de Dios, el original. Así que versículo 8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. No es que lo primero, hermanos, no tuviera ninguna utilidad, es que era solamente una sombra. Es que solamente apuntaba a lo último, o a lo que el escritor de Hebreos diría, lo real. Lo demás era una sombra, lo demás era una imagen, pero esto es lo real. Así que para los israelitas, el escritor de Hebreos está diciendo, suelta las imágenes, suelta las siluetas, suelta los símbolos, mejor abrázate a lo real. Suelta lo que no te daba salvación, agárrate, afiánzate a la roca que sí te da salvación. En otras palabras, y en una de mis frases favoritas de toda la escritura, Pedro lo tiene muy claro cuando le dice al Señor Jesús, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? En esa expresión, hermanos, Pedro da a entender que conoce realmente quién es Jesús. Pedro conoce el Antiguo Testamento, Pedro conoce los sacrificios, Pedro sabe lo que son las fiestas, pero él sabe que en ninguna de esas cosas hay salvación. Así que él le dice al Señor Jesús, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú puedes garantizarnos vida eterna y paz con Dios, solo tú lo tienes. Versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Aquí está la diferencia, hermanos, entre los dos pactos. En el antiguo pacto, una y otra vez, todos los días, mañana, tarde y noche, sacrificios una y otra vez. Y había sacrificios para muchísimas cosas. Había reprensiones por muchas cosas, había ofrendas por muchas otras cosas, y ninguna de esas cosas pudo realmente quitar sus pecados. Por más que lo presentaran una y otra vez, ningún israelita podría atravesar las cortinas de los atrios y entrar en el lugar santo, y ninguno de ellos podría haber atravesado el lugar santísimo y encontrarse con Dios cara a cara. No lo podían hacer, porque una y otra vez se daban cuenta de que permanecían siendo pecadores. Otra vez me remonto a la imagen, ¿no? Ustedes están postrados en cama y toman la medicina, pero la medicina no los hace sentirse mejores. La medicina no los hace ponerse sobre sus pies. La medicina no los deja tomar sus alimentos a gusto. No los deja volver al trabajo. Se sienten más enfermos y cada vez que toman la medicina solo se dan cuenta de que siguen estando enfermos. Pero de repente el médico aparece con un remedio diferente. Y tú tomas ese remedio y no ha pasado ni siquiera 5 minutos y tú te sientes mucho mejor. Sientes la fuerza en tus piernas, sientes el hambre y puedes saciar tu hambre con comida, sientes otra vez felicidad, otra vez alegría, otra vez fuerza en tus músculos y en tus huesos. Eso es Cristo. Y eso es lo que les está diciendo el escritor de Hebreos. Ustedes una y otra vez sacrificaron animales que nunca pudieron, pero Cristo lo hizo una sola vez y para siempre. No hay necesidad de más sacrificios. No hay necesidad de más ofrendas. Cristo lo hizo una vez y para siempre. Porque Él es el sacrificio que a Dios realmente le agrada. En Él encuentra satisfacción. En Él puede ser satisfecha su ira. De manera entonces que Cristo lo hizo una vez
y para siempre. Y aquí dice algo bien interesante, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Hermanos, hay una razón de por qué existían los sacerdotes. Uno, porque ellos podían purificarse y dedicarse a ello, pero otra es porque era un trabajo extremadamente laborioso. Los sacerdotes, ustedes no crean que se levantaban a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, ofrecían un animalito y luego quemaban su carne y lo comían y ya tenían el resto de la tarde libre. Hermanos, el servicio en el templo era todo el tiempo, todo el tiempo. Se levantaban muy de temprano por la mañana y se dormían muy noche ministrando en el templo todo el día, ofreciendo sacrificios a Dios, ofreciendo ofrendas a Dios, alabando a Dios, cantando a Dios, ministrando en el templo, cuidando los artículos que había dentro del templo. Era un trabajo arduo, cansado. Y desde que amanecía hasta que anochecía, ningún sacerdote podía ni siquiera sentarse. Era un trabajo pesado. Y es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Todo el día, día tras día, ministraba y ofrecía muchas veces los mismos sacrificios y no había descanso. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero vean ustedes la diferencia. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. ¿Ven la diferencia? Los sacerdotes tenían que estar día y noche trabajando, día y noche ministrando, porque ninguna de las cosas que ellos hacían quitaba los pecados, ninguna los acercaba a Dios. Si la religión real, si la palabra religión significa religar a las personas a Dios, acercarlas, hacer íntimas las relaciones entre Dios y las personas, los sacerdotes del Antiguo Testamento nunca lo pudieron hacer, jamás. Y la clara expresión de eso es que no podían ni siquiera sentarse a descansar. Imagínense, hermanos, toda la vida haciendo algo y nunca surta efecto. Nunca llegue a cumplir realmente su propósito final. No lo alcanzaron. Pero dice que Cristo vino y lo hizo una vez y habiéndolo hecho, se sentó. Esa es la diferencia. Que mientras otras personas, a lo mejor, yo lo decía la semana antepasada, a lo mejor entre nosotros no hay judaizantes, o espero que no lo haya, pero nosotros sí tenemos esta perspectiva del esfuerzo, de que la forma de acercarte a Dios es esforzarte todo el tiempo y por tus medios construir algo que pueda agradar a Dios y de la manera en la que tú puedas hacer más para que Dios pueda abrirte las puertas de su casa y puedas entrar en su presencia y te sientas aceptado. Y entonces hay quienes dentro de nosotros se esfuerzan de esa manera, no teniendo fe en Cristo, sino teniendo fe en el esfuerzo personal, no teniendo fe en las obras de Cristo, sino teniendo fe en que yo puedo ser lo suficientemente bueno, de manera de que Dios me acepte al final de mi vida. Y las personas realmente llegan a tener este pensamiento, creer que porque yo soy bueno, tal vez Dios se apiade de mí, que porque yo soy bueno, tal vez alcance cierto favor de Dios. Y entonces todo el tiempo están buscando hacer las cosas que ellos piensan pueden hacerlos cercanos a Dios. Y viven toda su vida sin la certeza de qué piensa Dios de ellos, sin la certeza de en qué posición están delante de Dios ellos. Pero Cristo, hermanos, lo hizo una vez y no hay necesidad de más. No hay necesidad de más sacrificio, ni de más ofrenda, ni de más libaciones, ni de más holocaustos. Lo hizo una vez y para siempre. Y habiéndolo hecho, se sentó en el lugar privilegiado a la diestra del Padre, de manera que dice el mismo escritor de Hebreos, vive para interceder por nosotros para siempre. Los sacerdotes no podían hacer eso. Todo el tiempo estaban trabajando y nunca podían descansar de sus obras, ni sentarse en la posición de privilegio de Dios, interceder como se supone debían haberlo hecho por el pueblo. Pero Cristo sí lo puede hacer. Versículo 13. De ahí en adelante,
es decir, a la diestra del Padre, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora vean la diferencia. Los sacerdotes no podían ganar, no podían tener el éxito de sus obras, no podían vencer el pecado, no podían quitar la iniquidad del pueblo una y otra vez, sacrificios todos los días. Pero el Señor Jesús sí ha vencido y ahora solo está esperando. Ahora no se dejen engañar, hermanos, por esta palabra, esperando. No es que Él esté esperando a ver si algún día pasa. No, Él ya ganó, Él ya venció. Él está sentado a la diestra del Padre, no como alguien que espera ser coronado. Él ya ha sido coronado. No como alguien que espera ver si puede ganar en la guerra. Él ya ganó. No como alguien que está esperando a ver si su plan puede resultar en la victoria final. Él ya ha vencido. Cuando dice que está esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, es que está esperando el tiempo en el que esa victoria sea revelada para nosotros. Él no tiene enemigos, hermanos. Él no tiene rivales. No hay quien le presente cara. No hay quien le dé batalla. Él ya ganó. No está peleando la fuerza del bien contra la fuerza del mal, ¿no? Las personas del mundo a veces creen esto. Aquellos que pretenden ser algo así como ocultistas creen que la batalla final es el diablo contra Dios en una batalla campal final y tal vez el diablo tiene chances, ¿no? No, hermanos, no se engañe de esa manera. Esos son pensamientos de películas. Cristo ya ganó hace mucho tiempo. Es más, podría decirle que ni siquiera hubo batalla, que nunca tuvo realmente oportunidad. Cristo siempre ha tenido el plan victorioso, siempre ha salido ganador. El día que Él fue crucificado en la cruz no fue su derrota, hermanos, fue su victoria. Y su resurrección solo fue la clara evidencia de eso. Habiendo vencido a la muerte, hermanos, ahora es poderoso para hacernos a nosotros también victoriosos juntamente con Él. Versículo 13, de ahí en adelante esperando que sean sus enemigos puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, es bien bonito lo que dice este versículo porque no está diciendo que nos hará, está diciendo que nos hizo. Es decir, que no estamos esperando que Él perdone nuestros pecados, Él ya los perdonó. No estamos esperando a que su sacrificio sea efectivo para nosotros. Si tú has creído, ya lo es. Con un solo sacrificio, Él hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea que a los ojos de Dios, hermanos, si tú has creído, a los ojos de Dios eres justo, perfecto, sin mancha. Porque el sacrificio de Cristo no es como el resto de los esfuerzos humanos. No pierde su eficacia con el tiempo. Y por más errores que puedas cometer, no anula el poder de Cristo para salvarnos de nuestros pecados. Versículo 15. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Vean la diferencia, hermanos. En el Antiguo Testamento, no sé si lo dije aquí el domingo o lo dije el jueves, de repente empatan tanto que se me va cuando dije qué cosa. Pero en el Antiguo Testamento, hermanos, las leyes tenían que ser puestas en los postes de las casas para enseñárselas a los niños, para que no las olvidaran, para que nunca perdieran de vista la ley de Dios. Y la forma de hacerlo es que ellos tenían que cincelar las leyes de Dios entre los muros de las paredes, en las vigas, en los postes. Ellos tenían que escribir la ley de Dios para siempre tenerla presente en su corazón. Y en el Antiguo Testamento, cuando ustedes se remontan a la historia, hubo lapsos de tiempo que Israel se olvidó de la ley de Dios. Josías fue uno de esos reyes que, habiendo ascendido al trono, encuentra el libro de la ley de Dios y se da cuenta de que hace tiempo que olvidaron quién era ese Dios y qué cosas había pedido de ellos. Es decir, nunca estuvo en su corazón.
si acaso llegó a estar en su mente, si es que ellos lo tenían presente. Pero ahora la diferencia, hermanos, es que en este nuevo pacto dice el Señor, y yo pondré mi ley en sus corazones. No tú los pondrás en tus paredes, a ver si te acuerdas. No, yo pondré mi espíritu en tu corazón y mis leyes estarán grabadas en tu corazón y en tu mente para que nunca las olvides. El antiguo pacto, hermano, no cambiaba la condición de corazón de piedra de los israelitas, pero en el nuevo pacto dice Jeremías, y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne capaz de sentir en sus pechos, en sus mentes. Y entonces conocerás que yo soy Jehová tu Dios. Así es que, hermanos, una y otra vez el escritor de Hebreos nos enseña cómo fuera de Cristo no hay nada. Cómo fuera de Cristo, hermanos, no hay salvación, no hay remisión de pecados, no hay justificación, no hay redención. Sin Cristo no hay nada. Voy a intentar ya dar cierre, vamos a dejar el resto para la siguiente semana. Terminando con esto, versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Con esto termino. Hermanos, los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecieron sacrificios una y otra vez. Y una vez al año entraban dentro del lugar santísimo, pero ningún israelita pudo entrar en la presencia de Dios jamás. Ninguno de ellos. Ninguno pudo atravesar el velo y encontrarse con la presencia de Dios. Pero Cristo, habiendo efectuado una vez y para siempre el sacrificio, habiéndose sentado a la diestra del Padre, dice aquí la palabra que el velo ha sido corrido de manera que ahora todos tenemos acceso. En el Antiguo Testamento nadie lo tuvo, solo el sumo sacerdote una sola vez al año. Pero Cristo, hermanos, rasgó el velo para que todos podamos entrar. No el sacerdote, no el pastor, no el ministro, no el maestro. Todos podemos entrar en la presencia de nuestro Dios y Padre Celestial. Eso es lo que Él ganó para nosotros. Así es que si lo puedes hacer, hermano, y quiero terminar con esta idea. Si Cristo te ha dado libertad, si Cristo te ha dado la posibilidad de entrar en la presencia de Dios, confiadamente, sabiendo que Él está con brazos abiertos para recibirte, para escucharte, para tener una relación no a distancia, no a través de otra persona, íntima y personal contigo. Entonces, hermanos, ¿por qué no lo hacemos? Nosotros gozamos de un privilegio que nadie antes en la historia tuvo. Desde Cristo y hasta ahora, hermanos, tenemos un privilegio que las personas del Antiguo Testamento no tuvieron jamás, una relación personal con Dios. Personal. Aquellos que tuvieron una relación personal con Dios eran contados: Moisés, Elías, Abraham, Isaac, Jacob. Ellos hablaron con Dios, pero el resto del pueblo, hermano, no lo hablaban. No hablaban con Dios. Moisés subía al Sinaí y escuchaba la voz de Dios y platicaba con él, y el resto del pueblo escuchaban truenos intimidantes de tal manera que tenían terror de la presencia de Dios, que le dijeron a Moisés: habla tú con Dios y no nosotros, porque nos aterroriza a Dios, porque nos da miedo hablar con Dios. Y después de eso, Dios puso sacerdotes para que Él pudiera entablar una forma de relación con ellos muy distante, y ellos a su vez pudieran transmitirle al pueblo lo que Dios quería. Pero ninguno de ellos habló con Dios jamás. Ellos no podían cerrar sus ojos y ser escuchados por Dios. Ellos no podían clamar a su Padre Celestial y saber que está ahí para escucharlos. Y a veces nosotros los envidiamos, pero nosotros sí lo podemos hacer. Nosotros sí tenemos eso. Nosotros sí podemos clamar a Dios y saber que nos oye. Nosotros sí podemos clamar, invocar su nombre y saber que Él está aquí con nosotros.
Y si lo podemos hacer, hermanos, entonces ¿por qué no lo hacemos? Todo ese conocimiento que nos da el escritor de Hebreos culmina en esa idea. Si Cristo ha roto el velo, si se ha rasgado para que todos podamos entrar, entonces entremos. Si se ha rasgado el velo para que tengas una relación personal íntima con Dios, entonces tenla íntima y personal con Dios. No esperando que alguien te diga qué piensa Dios de ti, conociendo tú qué piensa Dios. No esperando que alguien resuelva qué es lo que Dios quiere de ti, sino hablando tú con Dios y sabiendo qué Dios quiere de mí. Así es que, hermanos, esa es mi invitación esta mañana. Si es que han creído en el Señor Jesús, entonces aprovechen, ¿no? Aprovechen la posibilidad que tenemos delante de tener una relación íntima y personal con Cristo, de saber que está ahí. Acercaos, pues, dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia, para encontrar misericordia y misericordia y ayuda para el oportuno socorro. Es lo que necesitamos, acercarnos íntimamente, personalmente con Dios. Amén. Voy a terminar entonces con una, con una oración.